Los sonidos se mezclan, coinciden, engendran música para la vida. Festival Intersecciones. Encuentros sonoros de Radio UNAM. La señal de Radio UNAM llegó con todo el rock y la actitud sonando avante en este cuadrante. Como cada viernes de Intersecciones, tenemos un grito de complicidad con nuestro público para recibir en vivo una propuesta de música fusión que cada noche engalana con su presencia. Este aplauso es para el grupo que ya se incorpora aquí en el escenario tomando posición. Los saluda mientras tanto Montserrat Muñoz, presentando en esta transmisión en vivo por primera vez a Fernanda Figueroa en conducción. Hola Monse y todos los radioescuchas del 96.1 de FM Radio UNAM. De unos meses para acá he podido hacer mi servicio social de fotografía en este maravilloso recinto. Sin embargo, es la primera vez que me coloco de este lado del micrófono y la verdad es que es muy emocionante. Más para que estamos hoy para disfrutar a una banda muy original que mezcla nuestras lenguas originarias con rock y sonidos autóctonos. Así es, y bueno, pues no nos queda más que corear todos juntos, todas juntas, el nombre de esta agrupación, que quizás ustedes ya lo conocen y si no, presten atención. Ellos son Tenochca Rock Náhuatl. Tlazocamate, Inignuchi, Nogyoel, Güeye, Yoguali, en esta gran noche. Muchas gracias. Una canción dedicada a todo el pueblo de Atenco, con toda la luz y energía de todos ustedes, aquí en Intersecciones de Radio UNAM. Tenochca. Amegualeki, Mahuistli, Masegualin, Ilimegnuchi, Sehuetilisti, Amegualeki. Cosas y clarijera, amote postoro. Y Cacatía y Nuchi al tepe. Pampa Eli Güeye, Güeye Atenco tepe. Venga. Atenco, quena. Atenco, tiawi. Atenco.
Niaclazo Camate, Nohueyaltepet, Incual y Yugual, y en esta bella noche en Intersecciones, para todos, todas y todos ustedes, un honor en nuestro gran Yolistli, nos da mucho gusto tenerlos. Agradecemos infinitamente la invitación de todo el equipo de producción de Radio UNAM en esta alma mater, que es muy importante para nosotros estar en contacto para todo el público que está conectado en la radio de internet, en la radio normal de la banda de Radio UNAM. Y pues vamos a continuar con todos ustedes con una canción de nuestro nuevo disco que estamos presentando, por cierto, precisamente le da el nombre al disco. Esto se llama Tlanestli y Guanyayawik, luz y obscuridad, porque en ese mundo vivimos de contrastes, de risas y tristeza, de muerte y vida, de noche y día. Tlazo Camate y Nignuchi.
de Inignuchi. Esto es la música que hacemos en Tenochca, tratando de decir en cada tlactocan, como se dice, en cada palabra que salga del corazón, porque sabemos que en cada una y cada uno de ustedes está todo ese corazón, ese gran corazón puesto, y pues nosotros estamos muy contentísimos de estar esta noche con todos ustedes. Y vamos a continuar. Muchas gracias, de verdad, muchas gracias por sus aplausos.
Sokamate, Meshikatiawi, Niknuchi. El corazón, venga. Fue una canción de Macuilxóchitl que está acompañándonos desde el Mictlán, una gran cantante que hizo de su corazón la lengua náhuatl y de su canto su espíritu. Ninyolistli, Macuilxóchitl, por allá estás. Muchos te recuerdan, fundadora de algunos anáhuacs aquí desde México, el Anáhuac Calpulli, Anáhuac 2000. Y vamos a continuar ahora, nos vamos al Istmo, una canción que hemos incluido en la cuarta producción de Tenochca, y Abby les cuenta más acerca de esto. Bueno, esa canción es Xunaxi, es una versión que hacemos en zapoteco y en náhuatl del canto popular, ¿no?, de raíz iberoamericano, la sandunga y la llorona. Y bueno, resulta también de la adaptación que hace la población oaxaqueña, en especial la ismeña, y con los arreglos de guitarra de Berta de Gives. Bueno, con todo cariño, esto es Xunaxi.
Continuamos en vivo para conocer más de cerca este proyecto que suena y resuena, como ya lo dijimos. De este lado, por favor, preséntense. Sabemos que Tenochca Rock ha pasado por diferentes etapas, por diferentes alineaciones, y en esta ocasión digan su nombre y el instrumento que ejecutan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a todos. Mi nombre es Gebe Sánica, soy integrante del Tenochca, la bajista. Bienvenidos todos, gracias por venir. Tlazocamate, querida Monse, Notlazotla Monse, gracias a todos por venir. Yo soy Rick Salga Huellosomatzin, soy guitarrista y pues también vocalista de Tenochca. Tlazocamate, mi Yolis. Muy buenas noches a todos sean bienvenidos. Yo soy Avi, guitarrista de Tenochca. Hola, buenas noches. Mi nombre es Eduardo Vences, baterista de Tenochca. Muchas gracias por estar. Hola, buenas noches. Yo soy Akatsi, Margarita en lengua española. Soy persecución de peso. Prehispánico. Mucho gusto. Saludos a todos. Ahora, yo estuve investigando sobre ustedes y una palabra que me llamó mucho la atención fue mexicayot, que es mexicanidad. Ahora, ¿ustedes nos pueden decir cómo han redefinido su mexicanidad al estar en este grupo? Bueno, el grupo nace de una necesidad por tratar de reubicar nuestra identidad, ¿no? En este plano tanto social, cosmogónico. Nosotros tenemos una cultura que es milenaria y es muy rica, entonces en un intento por rescatar y utilizar todo este poder de nuestra cultura materna, tratamos de impulsar un proyecto que es musical, tanto alternativo, vanguardista, y que sí tiene mucho de denuncia social, ¿no? Como un documento histórico de todos los hechos vergonzosos y que no queremos que se vuelvan a repetir. Entonces nace de esa necesidad por reubicar nuestra identidad como mexicas. Actualmente, exacto, nuestra identidad. En esta sociedad podría parecer de pronto que aprender más sobre nuestra cultura es una contracultura, incluso. ¿Por qué sería importante acercarnos a la música de estas lenguas, a las palabras y fusionarlo con un género que pues es ya fusión misma? Sí, Monse, bueno, pues viniendo de una gran músico también como eres tú, que te agradecemos mucho. Un aplauso para Monse Muñoz, ¿no? Y para todo el equipo de Intersecciones, muchas gracias, de parte de todos ustedes, es de corazón. Bueno, pues sí, como tú lo dices, es la contracultura podría ser lo que nos rescate, lo que nos vuelva a decir que es quiénes somos, nuestra identidad, de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. Ahorita que estamos viviendo, ¿no?, momentos realmente, pues sí, apocalípticos, catastróficos, a la vez, a la par, también se vive una esperanza, ¿no? La gente cada vez más se preocupa por los glaciares que se están deshielando, por los bosques que se están quemando, por las especies que estamos depredando. Entonces, las culturas maternas, como la cultura mexicayot, como la cultura mexica, que es una cultura de 25,000 años, como la cultura hindú, como la cultura china, nos proponen eso, ¿no? Un camino de armonía. Náhuatl quiere decir armonía, donde convergen 4 aguas. Nahui, Atl, 4 aguas. Más o menos podría ser por ahí, ¿no? Ya saben, este es el verdadero rock en tu idioma. Acérquense a conocer a Tenochca Rock Náhuatl. Y también, como sabemos que aquí en Intersecciones a veces tenemos una pregunta para el público, en esta sección nos volvemos creativos porque sabemos que aquí en primera fila hay un maestro que enseña náhuatl. Entonces queremos hacerle una pregunta, por favor acérquese. ¿Cuál sería para usted la importancia de aprender o enseñar una lengua originaria? Pues que tengamos en equilibrio nuestra mexicanidad y así no estemos de una manera desequilibrada en nuestro ser o con nuestro espíritu, a nada más querer agabacharnos, ¿verdad? Querer aprender todo lo que viene del inglés y que nos olvidamos que hay música también y lenguas muy ricas en pensamientos, aquí el zapoteco, mixteco, mazateco, mije, en fin, y el náhuatl que le llaman mexicano. Entonces yo creo que es una manera de estar en equilibrio, ¿verdad?, con nuestro espíritu, nuestro ser, y en verdad nos digamos orgullosos, pero con bases de ser mexicanos, y no nada más cuando ganó la selección de fútbol, ¿verdad? Bueno, gracias. Y ahí va el grito más mexicano de todos ustedes. Hablamos de cosmovisión, ¿cierto, Fernanda? Claro que sí. Hay una pregunta que a mí me gustaría mucho hacerles es ¿qué sucesos o acontecimientos fueron los que los impulsaron a que las letras de sus canciones se basen en lucha y rebeldía? Bueno, pues precisamente
también es un cumplimiento, ¿no? Pues casi lo sentimos como una obligación, porque en esos momentos de una sociedad de consumo la música también se vuelve una mercancía. Entonces tienes que hablar de lo que siempre se habla, ¿no? Del amor, está bien hablar del amor, pero no como una cuestión para una vendimia, ¿no? Se produce muchísima música y no decimos, hay músicos y grupos muy talentosos y todos estamos tratando de proponer también otra cosa, ¿no? El arte musical subterráneo, precisamente los que cantamos en náhuatl, hay quienes cantan en castellano también, hay quienes incluso cantan en otro idioma, seri, maya, súper importante, hay quienes podrían cantar hasta en inglés, pero tienen una cuestión, como decía el Güelle Temastiani, el maestro, gran maestro, un aplauso para nuestro compañero que nos acompaña, es el maestro, sí, un gran sabio, Güelle Temastiani, Tlamatinim, el gran sabio maestro. Se trata de sentirnos identificados, ¿no? Entonces, sí tenemos una gran cultura y una gran lengua, por eso es importante que nosotros rescatemos nuestro idioma, ¿no? Esta noche sonando, por supuesto. Avi, ¿quieres darnos una invitación, algún agradecimiento especial de parte de todo el grupo? Por supuesto, sigan las redes sociales, Tenochca Rock Náhuatl, tendrán mucho que presentar próximamente con su nuevo material. Así es, muchísimas gracias por seguirnos, por estar aquí presentes a los radioescuchas. Pues sí, pueden seguirnos en nuestras redes sociales, estamos como Tenochca Rock Náhuatl. También podemos proporcionar un número, 55 43 64 13 38. Vamos a estar presentándonos tenemos algunas presentaciones con Secretaría de Cultura. Los invitamos el domingo al cierre de Feria de los Pueblos Originarios en el Zócalo, ahí vamos a estar presentándonos y en próximas presentaciones vamos a publicarlo ahí en las redes. Muchas gracias. A las 5. Domingo a las 5. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Pues como bien lo dijo el maestro Rick, gracias a todo el equipo de Intersecciones, gracias a Radio UNAM y por supuesto Miak Tlazocamate en sonorización, Inti Terán, Emanuel Silva, Rubén Piña, Ricardo Señor, Emiliano Rodríguez, Gustavo Valdés y Josué Ríos. En iluminación, Antonio Beltrán y Paco Chamorro. Transmisión, Agustín Mulia. Continuidad, Alba Martínez. Producción radiofónica, Héctor Salic y dobleteando, haciendo foto y conducción, Fernanda Figueroa. Y en la conducción, Monserrat Muñoz. Saludo a Prepa 7, que es de donde viene esta muchachita. Estudiante de preparatoria, pueden creerlo. Muchas gracias, los dejamos con más música a través de Radio UNAM 96.1 de FM, Tenochca Rock Náhuatl. Mira, Tlazocamate, bueno, queremos también dar las gracias a cada una y cada uno de ustedes, todos son súper importantes esta noche. También un reconocimiento, gracias que nos acompaña el coordinador del posgrado en música de la FAM UNAM, un aplauso para el maestro Fernando Nava, doctor en música en lenguas maternas, es su línea de investigación, así que le agradecemos mucho que esté aquí en este concierto, para nosotros es muy importante que para él en todas sus investigaciones, pues que él ha seguido de cerca también un gran músico. Y bueno, pues todos traemos la música, ¿verdad? Dicen que todos somos Güelle Tlatzoltzonalot, Güelle Wiwik. Y entonces los Wiwik decían en mi pueblo, hacemos los caminos, Inenemi, Inikawit, Nenemi, Inignuchi, Altepet, ¿no? Los loquitos, ¿verdad? Güelle Temastiani. Hacemos los caminos que después recorrerán los cuerdos. Mexicatiahui, también estamos dedicando este concierto para los compañeritos 43 desaparecidos de Ayotzinapa. Un aplauso porque nos acompañan con su luz, porque vivos se los llevaron y vivos los queremos. Esta es la universidad, estos son los estudiantes y esto es Intersecciones. Y esto continuamos con el cuarto disco que nos dice esto que es el Amo Tiamini Ome Güelle Semanáhuac. Vamos a irnos a un universo paralelo e infinito, un multiverso, ya saben que ahorita está de moda, ¿no? El señor Stephen Hawking ya lo decía, esa es la historia del tiempo donde probablemente existimos y ya fuimos y no somos y estamos y también no estamos. Amo Tiamini Ome Güelle Sempogua Semanáhuac.
te kwaeli, kaninaik te kwaelia, kanin te kwanemia, iguan mikia, inin mochiguan, imanashkan, tati mati, au amotutakia. Eliamot la mini inin te kwa, Eliamot la mini inin me kwa, akame keliok sekindin, amo Eli. Ni kanja ojot, ni kanja koskajot, ni kanta nesli, ni kanja jawi, ni kanja jawi. Se ome eye nawe babi. Titlacia liwan sentati, titlacia ome hueye, titlacia inignime majana, titlacia inonaxi niniki, titlacia.
Mexicatiahui. Ahora nos vamos rápidamente con una canción del disco anterior. Esto es Tlazocamate Ometeot, porque hace 500 años nos vinieron a traer su cultura y también sus creencias, pero a sangre y espada, porque aquí nuestra gran cultura mexica y anahuaca decía que había una gran dualidad y se daba gracias a Ometeot. Ometeot 2, la grandiosidad dual. Esto es Tlazocamate Ometeot, para que siga llegando en ese universo que ya nos fuimos y no nos vayamos, váyanse al universo que quieran, pero siempre lleven con ustedes la gran bendición de Ometeot. Tlazocamate Mexicatiahui. Ometeo, tena,
más que Jetsi Besánica en el bajo. Ingüeye, Huehue, los grandes tambores. Él es probablemente uno de los más grandes bateristas de México. Él es la Litzin Drums en la bataca. ¡Venga! Y de arte mexicano. ¿Sí somos mexicas? ¿Sí somos mexicas? Ahora en lugar de decir yeah, vamos a decir Kena. Kena quiere decir yes en náhuatl. Sí. ¿Sí somos mexicas? ¿Sí somos mexicas? Bueno, pues como son bien mexicas, alguien que se pinta sola y prácticamente se pinta sola. Miren, yo me pinté y me salió regacho. Ella es Margis Acachin, el Mitotiani y Tlaxotzonalot. Pero no solo hace Mitotiani, también es una mexica digitalizada. Ahora, en su Hansonic, ¡venga, Margis! Tlaxcamate, Tlaxcamate. Fíjense, dice Tlaxcamate. Que no se nos olvide el inglés. Al ritmo de Margis, dice Tlaxcamate, Tlaxcamate. Tlaxcamate, Tlaxcamate. Ometeo, dometeo. Ometeo, dometeo. No, no es omemeo, omemeo. No es ometeo, por favor. Ometeo, dometeo. Con todo respeto para la gran dualidad, porque no es la culpabilidad, no es la sangre, no son las espadas. Es el gran universo, es el gran espíritu de las guerreras y guerreros, de las güeyes y guateyashihuanis y los güeyes tlacachichehuenis que están aquí esta noche en Intersecciones de Radio UNAM con Tenochca. Y para toda la gente que nos acompaña desde la radio, desde el internet, que se oiga fuerte ese grito mexica. ¡No se oye nada! Ahora vamos. Amo, 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 amo. Kena, Tlaxcamate, Tlaxcamate, Kena. Tlaxmeteo, dometeo, Kena. Tlaxcamate, Tlaxcamate, Kena. Tlaxcamate, Tlaxcamate, Kena. Dometeo, dometeo, Kena. Tlaxcamate, Tlaxcamate, Kena. Tlaxcamate, dometeo, Kena. Tlaxcamate, Tlaxcamate. Mexica, te hago y muchas gracias. Inekyolisti, Tlaxocamate. Muy especial, saludos también a Clarita que está aquí, a todos nuestros amigos, nuestros familiares, sus padres de Jess. Es muy importante para nosotros, todos los amigos y los que nos reconocemos y los que aquí nos conocemos, porque creo que ya lo dijimos en ese Ome Güeyes de Manáhuac, creo que esto ya lo habíamos vivido, ¿verdad? Nada más estamos teniendo la oportunidad de tener este momento irrepetible
pero también a lo mejor ya pasó en muchas partes. Andamos un poco cuánticos aquí en Tenochca. A nombre de Jesse en el bajo, a ver, ese aplauso, no se oye. Para irnos bien aplaudidos. Avi Shunashi en la guitarra y en la voz. Margis Akatsin en los instrumentos mexicas y Mitioteani, and Sonic. Lalito en la bataca. Yo soy Huello Somatsin. Muchas gracias, Rick Salga. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vamos a despedir con esta canción. Sobre todo ese gran aplauso a todo el equipo grande de Intersecciones que hace posible este programa único en América Latina. Larga vida a Radio UNAM en Intersecciones. Muchas gracias, compañeros. Gracias, Monse. Gracias, Ricardo, nuestro ingeniero de audio. Gracias también a David. Estamos grabando un DVD que pronto se los vamos a dar por ahí. Gracias, Inesita, Tere, que están por aquí también. Y de corazón, muchas gracias. Entonces, pues bueno, vámonos con esto para todas las madres que están aquí de parte de sus hijos mexicas. Esto es lo que Nezahualcóyotl le cantaba a su madre. Madre, cuando yo muera, en tu fogón sepúltame. Y si te dicen que por qué lloras, diles que porque la leña está verde y humea. Nuestro rey poeta que miraba las estrellas y hacía grandes obras de arquitectura. Esto lo cantó también Macuiciotl para ti, mamá, donde estás allá en el Mictlán. No lo digo muy fuerte porque no quiero llorar, que la leña que humea te haga llorar. Mía Claso Camate y también para la madre tierra, Nonantzin, mi madre, un poema de Nezahualcóyotl. Tenochca, muchas gracias. Esos manos. Nonantzin. Venga. Iguanimiki. Motlequi. Nonantzin, Iguanimiki, Motlequi, Kenke Tichoka, Guanigua, Sanshinankini, Pampakiawi, Shoshowi, Wampopoka, Guanigua, Sanshinankini, Pampakiawi, Shoshowi, Madre Tierra, te pedimos perdón porque el día de hoy dejamos quemar tus bosques, porque dejamos morir a tus hijos leones, a tus hijas ballenas. Madre mar, madre agua, Padre sol, les pedimos perdón porque sabemos que el día de hoy podemos cambiar, podemos tener esperanza, porque nuestra cultura milenaria mexica y anahuaca así nos lo dice, así nos lo dictaba nuestro güey tatame Nezahualcóyotl. Mitzintukini Pitsiwabil Keki Tichoka Planaka Mitzintukini Pitsiwabil Keki Tichoka
nos vemos pronto. Mexica Tiawi, La Socamate Intersecciones, La Socamate Radio UNAM. UNAM, venga. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguir asistiendo a estos conciertos radiofónicos, una experiencia única. Gracias a todo el equipo de Radio UNAM. Traemos unos discos que bueno, pues son para subsidiar este proyecto autogestivo que es Tenochca. Igual felicidades a todos los que hacen música, todos los creadores, creadoras, y juntos vamos a hacer esta transformación. Mexica Tiawi. Gracias. Otra. Oxepa. Sepa, sí, traemos otra. Oxepa, como que quiere decir otra. Muchas gracias, Monse, queridos todos. Pues vamos a despedirnos con esta. Bueno, estamos con el horario también pues el concierto radiofónico, pero bueno, ya se corta la transmisión y aquí seguimos en la fiesta. Muchísimas gracias. Bien, entonces, pues esto es una canción un poco necesaria, un poco triste en su tiempo. Habla de una masacre que en el 2017 se efectuó en el régimen dictatorial de corrupción y de violencia de Peña Nieto. Un saludo para el Peña, que por ahí anda disfrutando lo que nos robó. Ya sabes, Peña, bueno, Punonantzin te saluda. Toda la banda de aquí, y porque pues sí, realmente la propuesta de ahora es acabar con la corrupción. Vamos a ver, todos tenemos que hacer lo nuestro, no puede una sola persona, estamos conscientes de eso. Por eso la universidad debe seguir siendo un lugar de democracia, de creación, y esto no queremos que se repita. Es la masacre de Nochistlán, que curiosamente, paradójicamente, es la tierra de todos, pero esa gran masacre del 2017 tuvimos la oportunidad de cantar esta canción por allá, y había madres campesinas, maestras, maestros, trabajadores que lloraban, recordando cómo los policías entraban a los hospitales aventando gases lacrimógenos, algo que ni siquiera salió en las noticias, por supuesto, ¿no? Que por cierto ya se van muriendo gracias a las redes sociales, a la libertad que hay. Saludos también a los youtubers que dicen la verdad. Y esta es la tierra de todos, narrando esa masacre y pidiendo que pues no se repita eso, exigiendo. Como decíamos hace un ratito, dedicamos este concierto a nuestros 43 hermanitos normalistas de Ayotzinapa, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos. Tlazocamate, esto es Nochistlán. Nochistlán, Namo Melahuatlali, Nochistlán, Nochistlán, Namo Melahuatlali, Nochistlán, Namo Melahuatlali.
Elibime Chepelueski Iniduchi Sewetilispi Siwatsin Iwatpilsi Sebastiani Iwan Nikitsi no Nasin Iwan Masti Anime Itla Pishki Amopia No huella de ver Yo Juan Bastilia Oki Kokoshkari Ella usted cuyo espanque Y la ucoyalisti Igual Tomin Achihuatía Nochislan Eli Nochislan Eli Namo Melawakari Eli Nochislan Eli Namo Melawakari Eli Nochislan Eli Namo Melawakari Eli Nochislan Dar las gracias. Las gracias. Sí. Muchas gracias a todos. Lazo Kamata y Mikuchi. Sí.